La familia intentó manipular a mis abuelos por dinero, pero la historia terminó de una forma brutal. Nunca pensé que el dinero pudiera convertir a una familia normal en un grupo de depredadores. Mis abuelos siempre fueron personas sencillas. Mi abuelo Ernesto tenía manos enormes, ásperas, llenas de cicatrices de tanto trabajar como mecánico. Durante más de 40 años arregló autos en un pequeño taller que estaba detrás de su casa. No era un taller bonito. El techo tenía láminas viejas, y cuando llovía fuerte se escuchaba el ruido de las gotas golpeando el metal, como si fuera una tormenta dentro de la casa. Pero era su orgullo. Mi abuela Carmen siempre decía que ese taller había alimentado a toda la familia. Mientras mi abuelo trabajaba entre motores, aceite y herramientas, mi abuela vendía comida afuera de la casa. Tortas, quesadillas, tamales, todo lo que pudiera vender. Nunca fueron ricos, pero tampoco pasaron hambre. Lograron algo que muy pocas personas logran hoy en día. Pagaron su casa, criaron a 3 hijos y guardaron un pequeño ahorro para su vejez. Nada extravagante, solo tranquilidad. Durante años, todo en la familia fue normal. Mis tíos venían a visitarlos en Navidad, en cumpleaños, en algunas reuniones familiares, pero con el tiempo esas visitas se hicieron cada vez más raras. Cada uno tenía su propia vida, sus propios problemas, sus propias prioridades. Y mis abuelos se quedaron solos. No se quejaban. De hecho, parecían disfrutar la tranquilidad. Hasta que ocurrió algo que cambió todo. Un terreno. Un pequeño terreno que mi abuelo había comprado cuando tenía 25 años. En ese tiempo no valía casi nada. Era prácticamente campo. Pero la ciudad creció, y con los años ese terreno quedó en una zona que empezó a llenarse de desarrollos, plazas comerciales y edificios. De repente, ese pedazo de tierra olvidado se volvió muy valioso. Un día, un empresario tocó la puerta de la casa de mis abuelos. Quería comprar el terreno. Mi abuelo no estaba interesado, pero el hombre insistió. Volvió y volvió otra vez, hasta que un día llevó una oferta. Una oferta tan grande que mi abuelo pensó que se trataba de una broma. El terreno se vendió, y de un día para otro mis abuelos tenían más dinero del que habían visto en toda su vida. No eran millonarios, pero era suficiente para vivir tranquilos muchos años. El problema fue lo que pasó después, porque el dinero nunca permanece en secreto por mucho tiempo. Una noche mi abuelo cometió un error. Le contó a su hijo mayor, mi tío Raúl. No fue por presumir, solo estaba emocionado, orgulloso. Pensó que su hijo se alegraría por ellos, pero la reacción fue diferente. Raúl guardó silencio durante unos segundos, luego sonrió, una sonrisa extraña. ¿Cuánto les dieron? Mi abuelo dudó en responder, pero al final lo dijo, y fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. En menos de 2 semanas ocurrió algo muy extraño. Familiares que no habían visitado a mis abuelos en meses comenzaron a aparecer. De repente todos tenían tiempo para pasar a verlos, todos querían saber cómo estaban, todos querían convivir. Mi tío Raúl fue el primero. Llegó un domingo por la mañana con una bolsa de pan dulce, algo que jamás había hecho antes. «Buenos días, papá». Mi abuelo estaba feliz. Pensó que su hijo solo quería pasar tiempo con él. Se sentaron a tomar café. Hablaron del clima, del fútbol, de cosas normales, pero la conversación cambió rápido. «Demasiado rápido, papá. He estado pensando en abrir un negocio». Mi abuelo levantó la mirada. «¿Ah, sí?» «Sí, pero necesito inversión». Mi abuelo no respondió. Raúl continuó. «Solo sería un préstamo. Obviamente te lo pagaría». Mi abuelo cambió de tema. Dijo que lo pensaría, pero en su mirada había algo nuevo, incomodidad. Una semana después apareció mi tía Laura. Ella tampoco había visitado a mis abuelos en meses, pero llegó con flores, abrazos y una actitud demasiado amable. «Mamá, te ves muy bien».
Mi abuela sonrió, pero podía notar algo extraño. Laura caminaba por la casa mirando todo, las paredes, los muebles, la cocina, como si estuviera evaluando algo. Después de unos minutos, soltó la frase que lo cambiaría todo. «Mamá, ustedes ya están grandes». Mi abuela dejó la taza de café en la mesa. «Y deberían pensar en poner la casa a nombre de alguien de la familia». El silencio fue inmediato. Mi abuelo frunció el ceño. «¿Para qué?». Laura respondió con una sonrisa falsa. «Para evitar problemas cuando ustedes ya no estén». Ese fue el primer momento en que mis abuelos entendieron lo que estaba pasando. Pero lo peor estaba por venir, porque cuando la gente huele dinero, nunca deja de perseguirlo. Durante los primeros días después de la venta del terreno, mis abuelos intentaron seguir viviendo como siempre. Mi abuelo Ernesto seguía despertándose a las 6 de la mañana, aunque ya no tenía que ir al taller todos los días. Aún así, abría la puerta del pequeño garaje, encendía la radio vieja que tenía desde los años 90 y se sentaba a limpiar herramientas. Era una costumbre, una rutina que lo hacía sentir útil. Mi abuela Carmen, por su parte, seguía preparando café temprano y barriendo el frente de la casa como lo había hecho durante décadas. El dinero estaba en el banco, guardado, quieto, y para ellos eso era suficiente. Pero para sus hijos, no. El primero en volver fue mi tío Raúl. Esta vez no llegó solo, llegó con su esposa. Algo que era raro porque normalmente ella nunca los visitaba. Traían comida, postres, incluso un pastel. Mi abuelo estaba sorprendido. ¿Y todo esto? Raúl sonrió. Nada, papá. Queríamos pasar tiempo con ustedes. Durante casi una hora todo fue normal. Hablaron de la familia, de los vecinos, de recuerdos viejos. Pero mi abuela notó algo extraño. Cada cierto tiempo Raúl miraba a su esposa, como si estuvieran esperando el momento adecuado para decir algo. Finalmente ocurrió. Raúl suspiró. «Papá, estuve pensando mucho en lo que hablamos la otra vez». Mi abuelo frunció el ceño. «¿De qué?». «Del negocio». Mi abuelo tomó un sorbo de café. «Ajá». Raúl se inclinó hacia adelante. «Esta es una oportunidad muy buena». Mi abuelo guardó silencio. Raúl continuó hablando. Le explicó que quería abrir un pequeño local de autopartes. Decía que era un negocio seguro, que él sabía del tema, que incluso ya tenía un socio. Pero había un problema. El dinero. «Solo necesito que me prestes una parte», dijo Raúl. «¿Cuánto?». Raúl dudó. Luego dijo la cifra. Mi abuelo casi escupe el café. Era una cantidad enorme. Raúl intentó suavizarlo. «Pero no sería regalo, te lo pagaría». Mi abuela observaba todo en silencio. Había algo en la forma en que Raúl hablaba que no le gustaba. No era la primera vez que pedía dinero, pero sí era la primera vez que lo hacía con tanta seguridad, como si ya estuviera seguro de que la respuesta sería sí. Mi abuelo respondió con calma. «Lo voy a pensar». Raúl sonrió, pero su sonrisa se tensó por un segundo, como si no hubiera esperado esa respuesta. Durante los siguientes días comenzaron las llamadas. Primero fueron normales. «¿Cómo están? ¿Necesitan algo? ¿Cómo se sienten?». Pero poco a poco, el tema siempre terminaba en lo mismo: el dinero. Raúl hablaba de inversiones, de oportunidades, de negocios, de cómo el dinero en el banco se devaluaba. Incluso llegó a decir algo que dejó a mi abuela pensando durante horas. «Papá, ese dinero también es de la familia». Mi abuelo no respondió en ese momento, pero esa frase se quedó flotando en el aire. Unos días después, apareció mi tía Laura otra vez. Esta vez llegó sola y traía una actitud diferente, más seria, más directa. Se sentó con mis abuelos en la sala y comenzó a hablar como si estuviera dando una conferencia. «Miren, ustedes ya están grandes». Mi abuela cruzó los brazos. «¿Y eso qué tiene que ver?», Laura suspiró. «Tiene que ver con que necesitan a alguien que los ayude a manejar sus cosas,
Mi abuelo levantó la mirada. ¿Qué cosas? Laura señaló con la cabeza. La casa, el dinero, todo. Mi abuelo soltó una pequeña risa. Durante 40 años hemos manejado nuestras cosas. Laura no se rió. Pero ahora tienen mucho dinero. La palabra mucho salió con demasiado énfasis. Ese fue el momento en que comenzó la manipulación. Primero fue sutil. Laura empezó a mencionar problemas que podrían ocurrir. ¿Qué pasa si alguien los estafa? ¿Qué pasa si el banco falla? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de ustedes? La conversación empezó a llenarse de miedo, de dudas, de escenarios negativos. Mi abuela escuchaba con atención, pero cada vez que Laura hablaba, había algo que no cuadraba, porque siempre terminaba con la misma conclusión. Necesitan que alguien de confianza maneje ese dinero. Mi abuelo preguntó algo muy simple. ¿Y quién sería ese alguien? Laura no dudó. Yo podría ayudarlos. Mi abuelo Ernesto no era un hombre tonto. Tal vez no tenía estudios universitarios, pero tenía algo que muchas personas no tienen: experiencia. Había pasado décadas tratando con clientes, proveedores y mecánicos. Sabía reconocer cuando alguien quería aprovecharse, pero lo que le dolía era que esa persona fuera su propia hija. Después de esa visita comenzaron a ocurrir cosas aún más extrañas. Otros familiares empezaron a aparecer, primos, cuñados, incluso un sobrino que no habían visto en años. Todos llegaban con la misma actitud: amabilidad exagerada, preguntas indirectas, comentarios sobre el dinero. Era como si todos estuvieran orbitando alrededor de mis abuelos, esperando el momento adecuado para acercarse. Una tarde, mi abuela me llamó. Su voz sonaba diferente, preocupada. Fui a visitarlos esa misma noche. Cuando llegué, encontré a mi abuelo sentado en silencio, mirando la televisión sin verla realmente. Mi abuela estaba en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios. Le pregunté qué pasaba. Ella suspiró y me contó algo que me dejó helado. Raúl había vuelto, pero esta vez no vino a pedir dinero. Vino a hablar de otra cosa, una cosa mucho más peligrosa: el control. Raúl llegó con una carpeta llena de papeles. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar como si fuera un experto financiero. Estuve investigando algo muy importante. Mi abuelo lo escuchaba con paciencia. Raúl abrió la carpeta. Esto se llama poder legal. Mi abuela sintió un escalofrío. Raúl explicó que ese documento permitiría que alguien manejara las cuentas bancarias de mis abuelos. Solo sería para ayudarlos, dijo, para protegerlos. Mi abuelo preguntó algo simple: ¿y quién tendría ese poder? Raúl respondió como si fuera obvio: yo. El silencio en la cocina fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Mi abuela miró a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que nunca había sentido hacia él: desconfianza. Raúl siguió hablando. Decía que era lo más inteligente, que muchas personas mayores lo hacían, que así evitarían problemas en el futuro. Pero cada palabra que decía hacía que la situación se sintiera más oscura, más peligrosa, porque lo que realmente estaba pidiendo era control total, acceso al dinero, capacidad para moverlo, retirarlo, usarlo, todo. Mi abuelo cerró la carpeta lentamente. Luego la empujó hacia Raúl. No, Raúl parpadeó. Papá, ¿no entiendes? Sí, entiendo. La voz de mi abuelo era firme. Entiendo perfectamente. Raúl intentó insistir, pero mi abuelo se levantó de la mesa. Ese dinero es nuestro, y mientras yo esté vivo, nadie lo va a manejar por mí. Raúl no gritó, no se enojó, solo recogió la carpeta. Pero antes de irse, dijo algo que dejó a mis abuelos completamente inquietos. Algo que sonó más a advertencia que a preocupación. Espero que sepan lo que están haciendo, porque después no digan que no intenté ayudarlos. Esa noche mi abuela no pudo dormir.
porque algo dentro de ella le decía que aquello no había terminado, ni siquiera había empezado realmente, porque cuando el dinero entra en una familia, también puede sacar lo peor de las personas. Y lo peor apenas estaba comenzando. Después de la visita de mi tío Raúl con aquella carpeta de documentos, algo cambió en el ambiente de la casa de mis abuelos. No fue algo visible al principio. La casa seguía siendo la misma. Las paredes, los muebles antiguos, la televisión que siempre estaba encendida en las tardes, pero el aire ya no se sentía igual. Había una sensación incómoda, como si algo estuviera por ocurrir. Mi abuela Carmen fue la primera en notarlo. Durante más de 40 años había criado a 3 hijos, y una madre aprende a reconocer ciertas señales, tonos de voz, silencios, miradas, y lo que vio en su hijo Raúl aquel día no fue preocupación, fue ambición. Los primeros días después de ese encuentro fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Raúl dejó de llamar. Laura tampoco apareció. Nadie de la familia pasó por la casa. Mi abuelo incluso comentó algo que ahora parece irónico. ¿Ves? Solo querían ayudar. Mi abuela no respondió, porque ella sabía algo que mi abuelo no quería aceptar. La gente que quiere algo no se rinde tan rápido. Una semana después comenzaron los mensajes. Primero fueron de Laura, mensajes aparentemente inocentes. Hola mamá, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando mucho. Ya están grandes, deberían descansar más. Pero entre esas frases había otras que parecían pequeñas gotas de veneno. Mamá, de verdad deberían dejar que alguien les ayude con el dinero. Hoy en día hay muchas estafas. No me gustaría que alguien se aprovechara de ustedes. Mi abuela leía esos mensajes una y otra vez, porque todos terminaban con la misma idea. Ellos no eran capaces de manejar su propio dinero. Pero lo peor no fueron los mensajes, fue lo que pasó después. Una noche, mi abuelo recibió una llamada de Raúl. La conversación duró casi 1 hora. Cuando colgó, estaba visiblemente molesto. Mi abuela le preguntó qué había pasado. Al principio, él no quería decir nada, pero después confesó. Raúl no estaba pidiendo dinero esta vez. Estaba diciendo algo mucho más cruel. Nosotros también somos tus hijos, le había dicho. Ese dinero también debería ayudarnos. Mi abuelo se quedó en silencio cuando repitió esa frase, porque en el fondo le dolía. Mucho. Durante toda su vida había trabajado para que sus hijos tuvieran oportunidades. Había pagado estudios, había ayudado con préstamos, incluso había vendido herramientas del taller en momentos difíciles para apoyarlos. Pero ahora parecía que nada de eso importaba. Para ellos, lo único importante era el dinero nuevo. Las llamadas comenzaron a hacerse más frecuentes, pero también más incómodas. Raúl ya no hablaba como un hijo, hablaba como alguien que reclamaba algo que creía suyo. Papá, la familia debe apoyarse. Nosotros también tenemos problemas. Ese dinero no debería quedarse guardado en el banco. Una noche incluso dijo algo que hizo que mi abuelo apretara los dientes. ¿De qué sirve tener dinero si no ayudas a tus propios hijos? Esa frase fue como un golpe, porque no era una petición, era una acusación, una forma de hacerlo sentir culpable. Y ese era el verdadero plan, manipulación emocional. Mientras tanto, Laura estaba trabajando por otro lado. Ella visitaba a mi abuela casi cada semana, pero sus conversaciones siempre terminaban en el mismo tema: el futuro. Mamá, ustedes ya están grandes. Algún día algo les puede pasar. ¿Qué pasaría si tienen un accidente? Mi abuela respondía siempre lo mismo: pues ya veremos. Pero Laura no se rendía. Una tarde incluso dijo algo que hizo que mi abuela sintiera un frío en el estómago. Deberían arreglar lo del testamento. Mi abuela levantó la mirada lentamente. ¿Por qué? Laura se encogió de hombros. Para evitar peleas cuando ustedes ya no estén.
Lo dijo con una naturalidad que parecía calculada, pero luego agregó algo más, algo que dejó clara su verdadera intención. Podrían poner la casa a mi nombre, y yo me encargaría de todo. Esa fue la primera vez que mi abuela se enojó de verdad. No gritó, pero su voz cambió. La casa es de tu padre y mía. Laura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa paciente, como alguien que sabe que eventualmente conseguirá lo que quiere. Solo piénsalo, mamá. Esa misma noche ocurrió algo aún más inquietante. Mi abuelo recibió otra llamada de Raúl, pero esta vez no estaba solo. Había alguien más en la línea, un hombre que se presentó como abogado. Mi abuelo frunció el ceño. ¿Abogado de qué? Raúl explicó que el abogado solo quería explicar algunas opciones legales, opciones para proteger el patrimonio familiar. El abogado comenzó a hablar con un tono muy profesional. Explicó cosas sobre herencias, poderes legales, administración de bienes, pero entre todas esas palabras elegantes había una idea central, que alguien debía tener control del dinero, y casualmente ese alguien era Raúl. Mi abuelo escuchó en silencio durante varios minutos. Luego hizo una pregunta simple. ¿Quién pagó esta consulta? Hubo silencio. El abogado no respondió. Raúl tampoco. Entonces, mi abuelo dijo algo que terminó la conversación. No necesito abogado para saber que ese dinero es mío. Y colgó. Pero el daño ya estaba hecho. Porque después de esa llamada, mis abuelos comenzaron a entender algo muy doloroso. Sus propios hijos estaban organizándose, planeando, intentando encontrar la manera de controlar su dinero. Las semanas siguientes fueron incómodas. Cada visita familiar parecía tener un propósito oculto. Cada llamada terminaba hablando del dinero. Incluso algunos familiares comenzaron a insinuar cosas desagradables, que mis abuelos se estaban volviendo egoístas, que no querían ayudar a la familia, que estaban siendo manipulados por otras personas. Mi abuela estaba limpiando la sala cuando alguien tocó la puerta. Pensó que era un vecino, pero cuando abrió, se quedó congelada. Era Laura, y no estaba sola. A su lado había un hombre trajeado, con un portafolio y una carpeta llena de documentos. El hombre habló primero. Buenas tardes, señora Carmen. Soy notario. Mi abuela sintió un nudo en el estómago, porque en ese momento entendió algo muy claro. Sus hijos no solo estaban presionando, estaban avanzando, paso a paso, hacia algo mucho más serio, algo que podía terminar quitándoles todo. Y lo peor era que ese día apenas comenzaba. El día que el notario llegó a la casa de mis abuelos fue el momento en que todo dejó de ser insinuaciones y empezó a volverse algo real, algo peligroso, algo que podía cambiar la vida de mis abuelos para siempre. Mi abuela Carmen abrió la puerta pensando que tal vez era un vecino o algún repartidor, pero cuando vio a su hija Laura parada frente a ella, con un hombre de traje a su lado y un portafolio en la mano, sintió un frío recorrerle el cuerpo. Laura sonrió como si nada fuera extraño. Hola, mamá. ¿Por qué trajiste a Mi este hombre a abuela mi no casa? respondió de Abuela, por favor, inmediato. es mi amigo. Miró No lo al quiero hombre. aquí, sácalo ahora mismo. ¿Quién Pero es abuela, él? es Navidad. El hombre dio un paso al frente con una sonrisa profesional. Buenas tardes, señora Carmen. Soy notario. Esa sola palabra fue suficiente para que mi abuela entendiera que algo no estaba bien. Porque nadie lleva a un notario a casa de su madre sin una razón. Y normalmente esa razón no es buena. Laura entró a la casa como si nada estuviera fuera de lugar. Mamá, no te preocupes, solo queremos hablar. Mi abuela cerró la puerta lentamente. Mi abuelo Ernesto estaba en la sala viendo televisión cuando escuchó voces. ¿Quién llegó? Cuando levantó la mirada y vio al hombre de traje, frunció el ceño. ¿Y este quién es? Laura respondió con naturalidad. Papá es un notario. Solo vino a ayudarnos con algo. Mi abuelo bajó el volumen de la televisión. ¿Ayudarnos con qué? El notario abrió su portafolio y sacó una carpeta.
Solo son unos documentos para revisar. La palabra documentos hizo que mi abuela sintiera un mal presentimiento aún más fuerte. Laura se sentó en la mesa del comedor. Mamá, papá, queremos ayudarles a organizar las cosas. Mi abuelo se levantó lentamente del sillón. ¿Qué cosas? Laura respiró profundo. Sus propiedades, el dinero, todo. El silencio llenó la habitación. Mi abuelo cruzó los brazos. Explícate. El notario comenzó a hablar. Su tono era calmado, casi tranquilizador. Explicó que muchas personas mayores organizan sus bienes antes de que ocurra cualquier problema. Habló de herencias, de protección de patrimonio, de administración familiar, pero cada explicación llevaba lentamente hacia el mismo punto, la casa y el dinero. Laura tomó la palabra. Papá, mamá, solo queremos evitar problemas en el futuro. Mi abuelo la miró fijamente. ¿Qué problemas? Laura abrió la carpeta, sacó un documento, lo colocó sobre la mesa. Si ustedes firman esto, la casa quedaría a mi nombre, pero yo me encargaría de todo. Por unos segundos nadie habló. Mi abuela sintió que el corazón le latía muy fuerte. Mi abuelo se acercó a la mesa, tomó el documento, lo leyó en silencio, y mientras lo leía, su expresión empezó a cambiar. Primero fue confusión, luego incredulidad y finalmente enojo. Mucho enojo, porque el documento decía exactamente lo que parecía. Transferencia de propiedad. La casa pasaría legalmente a nombre de Laura. Mi abuelo levantó la mirada lentamente. ¿Esto es una broma? Laura negó con la cabeza. No, papá. Es para protegerlos. Mi abuelo golpeó la mesa con la mano. ¿Protegernos de qué? Laura intentó mantener la calma. De problemas legales, de estafas, de personas que quieran aprovecharse de ustedes. Mi abuelo levantó el documento. ¿Y tú qué estás haciendo entonces? El notario intentó intervenir. Señor Ernesto, esto es algo muy común. Pero mi abuelo lo interrumpió. Usted cállese. El hombre guardó silencio inmediatamente. Mi abuelo miró a su hija. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó completamente diferente. Dura, fría. ¿De verdad viniste a mi casa con un notario para intentar quitarme mi casa? Laura frunció el ceño. No es quitarte nada. Eso dice el papel. Laura empezó a perder la paciencia. Papá, solo estamos tratando de ayudar. En ese momento, mi abuela habló por primera vez. ¿Ayudar a quién? Laura giró hacia ella. A ustedes. Mi abuela negó lentamente. No, la palabra salió suave, pero firme. Esto no es ayuda. El notario volvió a intentar hablar. Señora, ¿es solo una formalidad? Mi abuelo lo interrumpió otra vez. ¿Quién lo contrató? El hombre dudó. Laura respondió. Yo. Mi abuelo soltó una pequeña risa amarga. Así que esto era lo que planeaban. Laura cruzó los brazos. Papá, no hagas un drama. Fue en ese momento cuando mi abuelo explotó, pero no gritó. Su voz salió más baja, más peligrosa. Escúchame bien. Levantó el documento y lo rompió en dos. Luego, en cuatro. Los pedazos cayeron sobre la mesa. Laura se quedó congelada. El notario parecía completamente incómodo. Mi abuelo señaló la puerta. Salgan de mi casa. Laura abrió la boca. Papá. ¡Fuera! La voz de mi abuelo retumbó en toda la casa. El notario recogió rápidamente sus papeles. Se levantó. Creo que es mejor que me retire. Laura se quedó sentada unos segundos más, mirando a sus padres. Su expresión había cambiado completamente. La sonrisa amable había desaparecido. En su lugar había algo mucho más frío, más calculador. Finalmente se levantó. Antes de irse dijo algo que dejó la habitación helada. «No saben lo que están haciendo». Mi abuelo respondió sin dudar. «Sí, lo sé». Laura lo miró fijamente. «Algún día van a necesitar ayuda. Y cuando eso pase, espero que recuerden esto». La puerta se cerró detrás de ellos.
y la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, doloroso. Mi abuela se sentó lentamente en una silla. Nunca pensé que harían algo así. Mi abuelo suspiró profundamente. Yo tampoco, pero lo peor aún no había pasado. Porque esa misma noche mi abuela decidió contarle algo que había estado preparando en secreto. Algo que cambiaría completamente el juego. Algo que ninguno de sus hijos esperaba. Después de que Laura y el notario salieron de la casa, el silencio que quedó fue uno de los más pesados que mis abuelos habían vivido en años. No era el silencio tranquilo de las tardes. Era un silencio lleno de decepción, de tristeza y de algo más difícil de aceptar: traición. Mi abuelo Ernesto se quedó parado unos segundos mirando la puerta cerrada, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de pasar. Luego caminó lentamente hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua, pero ni siquiera bebió, solo la sostuvo entre las manos. Mi abuela Carmen lo miraba desde la mesa. Sus ojos estaban húmedos. No estaba llorando exactamente, pero estaba cerca. Nunca pensé que nuestros propios hijos harían algo así, dijo finalmente. Mi abuelo suspiró profundamente. El dinero cambia a la gente. Mi abuela negó con la cabeza. No, lo miró con una expresión seria. El dinero no cambia a las personas, solo muestra cómo son realmente. Esa frase quedó flotando en el aire durante varios segundos. Luego mi abuela respiró hondo. Ernesto, tengo que decirte algo. Mi abuelo levantó la mirada. ¿Qué pasa? Ella dudó por un momento, como si hubiera estado guardando ese secreto durante mucho tiempo. Yo sabía que algo así podía pasar. Mi abuelo frunció el ceño. ¿Cómo que sabías? Mi abuela entrelazó las manos sobre la mesa. Porque los conozco, son nuestros hijos, pero también sé cómo piensan. Mi abuelo se sentó frente a ella. Carmen, ¿qué hiciste? Ella lo miró directamente a los ojos y dijo algo que lo dejó completamente sorprendido. Fui al banco hace 3 semanas. Mi abuelo parpadeó. ¿Al banco? Sí. ¿Por qué? Mi abuela respiró profundo. Porque tenía miedo antes de que Raúl empezara con las llamadas, antes de que Laura apareciera con el notario. Mi abuela ya había notado pequeños detalles. Preguntas demasiado insistentes. Comentarios sobre el dinero. Y algo en la forma en que sus hijos hablaban del tema. No era preocupación, era interés. Un interés demasiado intenso, así que un día tomó una decisión, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su propio esposo. Se levantó temprano, se arregló y tomó un taxi al banco. Durante el camino no dejaba de pensar en lo mismo. ¿Qué pasaría si alguien intentaba aprovecharse? ¿Qué pasaría si sus propios hijos intentaban presionarlos? Porque aunque era doloroso admitirlo, ella sabía que era posible. Cuando llegó al banco pidió hablar con un asesor. Un hombre joven la atendió, muy amable. Le explicó todas las opciones que tenía para proteger su dinero, y fue ahí cuando tomó varias decisiones que ahora estaban a punto de cambiar todo. Mi abuelo la miraba con atención. ¿Qué decisiones? Mi abuela sacó un pequeño sobre de uno de los cajones de la cocina. Lo colocó sobre la mesa. Primero, abrí otra cuenta. Mi abuelo frunció el ceño. ¿Otra cuenta? Sí. En otro banco. La razón era simple. El dinero de la venta del terreno estaba en una cuenta que algunos familiares conocían, pero esa nueva cuenta nadie sabía que existía. Mi abuelo la miró sorprendido. Carmen, ¿cuánto moviste? Mi abuela respondió con calma. Más de la mitad. El silencio fue inmediato. Mi abuelo apoyó la espalda en la silla. ¿Más de la mitad? Ella asintió. Sí, y nadie puede tocar ese dinero. Nadie sabe dónde está. Pero eso no era lo único. Mi abuela continuó hablando. También fui a ver a un abogado. Mi abuelo abrió los ojos. ¿Un abogado? Sí, para cambiar el testamento.
Mi abuelo tardó varios segundos en procesar esa información. ¿Lo cambiaste? Sí. ¿A nombre de quién? Mi abuela lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. De ninguno de nuestros hijos. La cocina quedó completamente en silencio. Mi abuelo no parecía enojado, pero sí sorprendido. Carmen, ¿estás segura de eso? Ella asintió lentamente. Después de lo que hicieron hoy, más que nunca. Durante años mis abuelos habían pensado dejar todo dividido entre sus 3 hijos. La casa, los ahorros, todo. Pero las cosas habían cambiado. Y ahora mi abuela había tomado una decisión diferente. Mi abuelo finalmente preguntó algo inevitable. Entonces, ¿a quién se lo dejaste? Mi abuela sonrió ligeramente. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa tranquila, como alguien que finalmente tomó el control de una situación difícil. Una parte será para ti y para mí, para vivir tranquilos. Otra parte será para algo que realmente valga la pena. Mi abuelo inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Mi abuela respondió con calma. Una fundación para niños enfermos. Durante años, ella había seguido el caso de un hospital infantil que ayudaba a niños con cáncer. Había visto historias. Había leído sobre familias que no tenían dinero para tratamientos. Y siempre pensaba lo mismo. Si algún día tenía la oportunidad de ayudar, lo haría. Mi abuelo se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. ¿Sabes algo? Creo que es la mejor decisión que pudiste tomar, pero la historia no terminó ahí, porque aunque los hijos de mis abuelos no lo sabían todavía, muy pronto descubrirían algo que los iba a enfurecer, algo que cambiaría completamente su plan. 2 semanas después ocurrió la escena que nadie esperaba. Toda la familia se reunió en la casa de mis abuelos para una comida. Raúl, Laura, el hermano menor, incluso algunos primos. Parecía una reunión normal, pero en realidad había tensión en el aire. Todos sabían que algo estaba pasando. En medio de la comida, Raúl finalmente habló. «Papá, tenemos que hablar seriamente». Mi abuelo levantó la mirada. «Habla». Raúl cruzó los brazos. «No podemos seguir ignorando este tema». Laura apoyó. «Es por el bien de todos». Mi abuelo miró a mi abuela. Ella asintió ligeramente. Era el momento. Mi abuelo se levantó de la mesa. Caminó hacia un pequeño cajón en la sala. Sacó una carpeta y volvió a la mesa. La colocó frente a todos. «Tienen razón. Es momento de hablar de esto». Raúl parecía confiado. Laura también. Pensaban que finalmente sus padres habían cedido. Pensaban que todo su plan estaba funcionando. Mi abuelo abrió la carpeta. Sacó un documento. Lo colocó sobre la mesa. «Este es nuestro Nuevo Testamento». Raúl sonrió. «Perfecto». Pero la sonrisa desapareció en cuanto empezó a leer. Porque sus nombres no estaban ahí. El silencio que siguió fue absoluto. Laura fue la primera en hablar. «¿Qué es esto?» Mi abuelo respondió con calma. «Nuestra decisión». Raúl levantó la mirada furioso. «¿Nos estás diciendo que no vamos a recibir nada?» Mi abuela habló por primera vez. Su voz fue tranquila, pero firme. «Les dimos toda una vida de apoyo. Eso ya fue suficiente». Raúl golpeó la mesa. «Esto es una locura». Mi abuelo lo miró fijamente. «No, esto es justicia». Ese fue el momento en que todos entendieron algo. El plan para quitarles todo a los abuelos había fracasado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la historia todavía tenía un último giro, uno que haría que toda la familia hablara de esto durante años. Después de la reunión familiar donde mis abuelos mostraron el Nuevo Testamento, la casa quedó en un silencio incómodo. Un silencio que parecía cargar años de resentimiento acumulado. Nadie hablaba. Raúl miraba el documento como si esperara que las palabras cambiaran si lo leía otra vez. Laura tenía los brazos cruzados. Su cara estaba roja de enojo. El hermano menor, Daniel, simplemente miraba al suelo. Pero la calma no duró mucho.
Raúl fue el primero en explotar. «Esto no puede ser en serio». Golpeó la mesa con la mano abierta. Los platos vibraron. ¿Nos estás diciendo que todo lo que construiste no va a quedar en la familia? Mi abuelo Ernesto lo miró con una calma que solo tienen las personas que ya tomaron una decisión definitiva. Sí. Raúl soltó una risa nerviosa. «Papá, eso no tiene sentido. Ese dinero es de la familia». Mi abuelo respondió inmediatamente. «No, ese dinero es mío y de tu madre». Laura se inclinó hacia adelante. «Nosotros somos tus hijos, nos corresponde». Mi abuela Carmen respondió con una voz suave, pero firme. «Los hijos no corresponden al dinero de sus padres. El amor sí, el respeto también, pero el dinero no». Raúl empujó la silla hacia atrás con fuerza. «Esto es culpa de alguien», miró alrededor de la mesa. Luego sus ojos se detuvieron en mí. «¿Tú tuviste algo que ver con esto?» Yo levanté las manos. «No». Pero la verdad era que no hacía falta que nadie los convenciera. Mis abuelos habían visto todo por sí mismos. Laura tomó el documento otra vez. Lo revisó con atención, luego frunció el ceño. «Esto dice que gran parte del dinero irá a una fundación». Mi abuela asintió. «Sí». Raúl parecía furioso. «¿Prefieres dárselo a desconocidos antes que a tus propios hijos?» Mi abuelo respondió sin levantar la voz. «Prefiero dárselo a personas que realmente lo necesitan». Raúl comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Estaba claramente perdiendo el control. «Esto es ridículo. Nosotros somos tu familia». Mi abuelo lo miró fijamente. «La familia no intenta quitarle su casa a sus padres». El silencio cayó como una piedra. Laura intentó cambiar de estrategia. Su tono se volvió más suave. «Mamá, papá, quizá reaccionamos mal antes, pero todavía podemos arreglar esto». Mi abuela negó con la cabeza lentamente. «No, ya lo arreglamos». Raúl apretó los puños. «¿Y la casa?» Mi abuelo respondió con calma. «La casa seguirá siendo nuestra mientras vivamos». Laura insistió. «¿Y después?» Mi abuela sonrió ligeramente. «Después, tampoco será suya». La tensión en la sala se volvió insoportable. Raúl parecía a punto de gritar otra vez. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes. Todos voltearon al mismo tiempo. Mi abuelo frunció el ceño. «¿Esperan a alguien?» Mi abuela respondió tranquilamente. «Sí». Se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió, y entró un hombre que nadie en la familia conocía. Vestía traje, llevaba un maletín. Raúl lo miró confundido. «¿Quién es este?» El hombre se presentó. «Buenas tardes, soy el abogado de la señora Carmen». La expresión de Raúl cambió inmediatamente. «¿Abogado?» El hombre asintió. «Sí, estoy aquí para confirmar algunos documentos legales». Mi abuelo volvió a sentarse con calma, como si todo esto fuera parte de algo que ya esperaba. El abogado sacó unos papeles del maletín. Como ya se mencionó, el testamento fue modificado oficialmente hace varias semanas. Laura miró a su madre con incredulidad. «¿Hace semanas?» Mi abuela asintió. «Sí». El abogado continuó hablando. «Además, hay otro punto importante que debe aclararse». Raúl lo miró con impaciencia. «¿Cuál?» El abogado pasó otra hoja. «La propiedad de esta casa también tiene una cláusula especial». Laura tomó el documento rápidamente. Sus ojos se movieron por el texto y de repente su expresión cambió. Primero confusión, luego sorpresa, luego enojo. «¿Qué es esto?» Mi abuela respondió con calma. «Hace 2 semanas hicimos un acuerdo». Raúl frunció el ceño. «¿Qué acuerdo?» Mi abuelo sonrió ligeramente. «La casa fue donada». El silencio fue inmediato. Raúl parpadeó. «¿Donada?» Laura levantó la mirada. «¿A quién?» Mi abuela respondió con tranquilidad. «A una organización que cuida a adultos mayores abandonados».
Durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. La noticia era demasiado grande para procesarla de inmediato. Raúl fue el primero en reaccionar. ¿Donaron la casa? Mi abuelo asintió. Sí, pero hay una condición. Laura apretó el documento. ¿Cuál? Mi abuelo respondió. Podemos vivir aquí hasta el final de nuestras vidas. Pero cuando muramos, la casa se convertirá en un hogar para personas mayores que no tienen familia. La cara de Raúl se volvió completamente roja. «¡Esto es una locura!». Mi abuela lo miró con tristeza. «No, esto es paz». Raúl parecía completamente fuera de sí. «Nos están robando nuestra herencia». Mi abuelo se inclinó hacia adelante. «Nadie les robó nada. Nunca fue suyo». Laura dejó caer los documentos sobre la mesa. «No puedo creer esto. Preferiste ayudar a extraños». Mi abuela respondió con calma. «No son extraños. Son personas que fueron abandonadas por sus familias». Esa frase cayó como un golpe, porque todos en la mesa entendieron la indirecta. Raúl miró a su padre con furia. «Algún día se van a arrepentir». Mi abuelo negó con la cabeza. «No. Hoy es el primer día en mucho tiempo que dormiremos tranquilos». Uno por uno los hijos comenzaron a levantarse de la mesa. Nadie dijo nada más. Simplemente se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. La casa quedó en silencio otra vez. Pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio tranquilo. Mi abuelo suspiró. «¿Crees que hicimos lo correcto?». Mi abuela tomó su mano. «Sí». Luego miró alrededor de la casa, las paredes, las fotos familiares, los recuerdos, y dijo algo que nunca olvidaré. «Si nuestros propios hijos solo ven dinero cuando nos miran, entonces es mejor que ese dinero haga algo bueno en el mundo». Han pasado varios años desde ese día. Mis abuelos siguen viviendo en esa casa, tranquilos, felices. Y lo más irónico de todo es que ahora esa casa ya tiene un nombre. Un letrero en la entrada dice: «Casa Carmen y Ernesto, hogar para adultos mayores». Y cada vez que paso por ahí, recuerdo una cosa muy clara. Hay algo peor que no recibir una herencia. Ser el tipo de persona por la que tus propios padres prefieren dársela a desconocidos. A veces las personas que más dicen quererte son las primeras en cambiar cuando aparece el dinero. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el canal con un like y síguenos en Historias sin filtro para más relatos reales como este. Y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de mis abuelos?